Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Giraldo, licenciado en Biología y Química, y el día de hoy les voy a hablar acerca de evolución y biodiversidad. En primera medida surge la pregunta ¿cómo explicar el origen de las especies? Tenemos acá en esta imagen un parecido estructural y morfológico en diversidad de clases de insectos. Surge la pregunta, ¿por qué se parecen tanto entre sí? ¿Por qué ese parecido estructural? También tenemos en la otra parte de la imagen un parecido estructural entre los monos y simios y surge la misma pregunta. Bien, tenemos el mismo parecido estructural en los reptiles, en las conchas, en los aves, en los reptiles, en los anfibios, perdón, y esto es todo debido a un origen común, que de acuerdo a la taxonomía se centra en relaciones de parentesco y en el antepasado en común, de acuerdo a una línea del tiempo, que va de pasado al presente. ¿Cuál es el antepasado común del ciervo y el gamo? Acá observamos el antepasado común. ¿Cuál es el antepasado común del elefante asiático y el elefante africano? Aquí observamos un antepasado en común conocido como mamut. Entonces el descubrimiento de los fósiles estimulaba las ideas evolucionistas. ¿Por qué? Porque iba más allá, analizaba tanto la química como la conformación morfológica y demás, y todo eso llevaba a la explicación del origen en común que tienen estas especies que presentaban órganos mucho más grandes, mucho más desarrollados que estas que en la actualidad no son tan desarrollados. Acá tenemos otro ejemplo, el ancestro en común de los canídeos o lobos y perro común, este de acá. El ancestro común de los felidos, del lémur y el tigre, véalo acá. El ancestro común de los hienidos y de los ursidos, los hienidos, las hienas, y de los ursidos, los osos, véalo acá. Y el ancestro común a su vez de todos estos tres es este de acá. Entonces todo tiene una explicación de acuerdo a la datación relativa y absoluta que se le realiza a los fósiles. ¿Y qué es entonces la biodiversidad? La biodiversidad es la biodiversidad o diversidad biológica, que se refiere a la variedad de los seres vivos existentes en el planeta. ¿Por qué? Porque el sistema es dinámico y la evolución es constante. Eso aplica en todas las ciencias exactas y biológicas. Entonces acá ya tengo el término al cual se hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica, y que hoy en día el concepto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque esa biodiversidad abarca la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. ¿Cuál es la diversidad de ecosistemas? La variedad de ecosistemas presentes en un área geográfica. La diversidad de especies habla de la cantidad de especies que habitan en una región determinada, y la diversidad genética corresponde a la variabilidad genética presente en una especie. Como ejemplo de los tres tenemos que las diferencias en el tipo de genes y alelos entre las poblaciones ocupan distintas áreas geográficas. Entonces, ¿cuál es el origen de esta biodiversidad? Que primero que todo las especies pertenecen a una misma especie de aquellos individuos que son semejantes entre sí y que poseen estructuras que llevan a formar descendientes fértiles cuando se dé la reproducción. Tenemos el hecho de la evolución, siendo incuestionable, por ejemplo, el registro fósil y los cambios identificados debido a modificaciones en el medio. Todas estas teorías parten del fijismo. El fijismo nos habla de que las especies son inmutables, y a su vez parte de dos teorías básicas. El creacionismo nos induce a unas teorías conocidas como teorías religiosas, que hablan de que Dios creó el universo, Dios creó la oscuridad y la luz, el día y la noche, todos los seres vivos que habitan en el universo, y además que de una costilla de Adán se creó Eva. También tenemos las ideas de que Linneo en el siglo XVIII ya habla de, como padre de la sistemática, de la taxonomía. Entonces ya ese creacionismo va mucho más allá, más avanzado, y da ejemplos. Por ejemplo, en el ser humano la clasificación es la siguiente: el reino animal, filum Chordados, porque presenta vértebras, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo, siendo la primera parte del epíteto específico que conforma la especie, el género y la especie, y siendo la especie Homo sapiens. Realmente es Homo sapiens sapiens. ¿Y cuál es la segunda teoría? La segunda teoría es el catastrofismo, que aparece, en la cual aparecen todas las especies debido a una
en las catástrofes universales que resurgen nuevas especies, nuevos seres vivos y por ejemplo siendo esta última el diluvio universal de Noé, y acá surge Cuvier entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX como padre de la paleontología para analizar el estudio de los fósiles. Entonces, ¿cuál es el paralelo de la ciencia y la religión? En primera medida, el fijismo nos lleva a un pensamiento científico y la compatibilidad entre fijismo y creacionismo nos lleva a que el creacionismo habla de la religión. Entonces acá está la comparación entre ciencia y la religión, de que Dios crea todas las especies y que todas las especies aparecen al mismo tiempo. La biogénesis. ¿Cómo surge entonces la biogénesis? Surge a partir de los experimentos de Francesco Redi, el cual toma 4 tarros totalmente destapados y a cada uno de esos le adiciona un pedazo de carne, observando que con el paso de los días, con el paso del tiempo, las moscas se van posando en esas carnes. Entonces, ¿qué decía él? Que de las carnes nacían las moscas. Pero ¿qué pasó? Que Pasteur fue mucho más allá. Pasteur, con los conocimientos que se tenían del método científico, ya dijo, no, entonces de esos 4 frascos lo que yo voy a hacer es tener 2 destapados y 2 totalmente tapados, observando que en los tapados no entró ni una sola mosca. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esas moscas no es que nazcan de la carne, es que las moscas entran a los recipientes y depositan en esa carne los huevos. Entonces, de allí surge el evolucionismo, en el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. En el siglo XIX surgen nuevas teorías basadas en la idea de que los seres vivos se pueden transformar a lo largo del tiempo. Acá observamos la línea de la evolución del hombre, a partir del mono. Entonces, de allí surge la panspermia. ¿Qué es la panspermia? De que todo pudo generarse desde el espacio exterior. Plantea el origen cósmico de la vida. La vida se originará en cualquier lugar del universo, llegando a la Tierra restos de cometas y meteoritos. Se recupera una vieja idea de Anaxágoras, como es que la vida se originará en el cosmos, y el máximo defensor de esto fue Svante Arrhenius. ¿Por qué? Porque él decía que las esporas o bacterias viajaban al espacio y podían sembrar vida si se encuentran las condiciones adecuadas, condiciones como la presión, la temperatura, el calor, todo esto. ¿Cuáles son entonces las pruebas de la evolución? ¿Cuáles son esas evidencias? Tenemos pruebas paleontológicas, pruebas bioquímicas, biogeográficas, la sistemática, anatomía comparada, embriología y domesticación. Vamos a empezar a explicar cada una de ellas. ¿Qué son las pruebas de paleontología? El registro fósil de datación relativa y absoluta que me permite determinar cuál es la complejidad y la conformación de esos fósiles y de qué periodo histórico pertenecen, a qué periodo histórico pertenecen. Entonces, todo eso se da gracias al análisis de rocas calizas, observando acá sedimentos como rocas sedimentarias, rocas margas como las metamórficas y las rocas ígneas con un conglomerado específico. Entonces, dependiendo de qué tipo de roca se encuentra el fósil, se observa por datación relativa o absoluta qué edad evolutiva presenta el mismo. Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo las formas intermedias del Archaeopteryx, una ave de por allá del Pleistoceno. ¿Cuáles son entonces estas pruebas paleontológicas y como ejemplo cuál tenemos? El ejemplo de la evolución del caballo, partiendo del Hyracotherium en el Eoceno, en el Oligoceno Mesohippus, en el Mioceno Merysippus, en el Plioceno Pliohippus y en el Pleistoceno Equus. Y observamos cómo va cambiando la conformación morfológica de la pezuña a lo largo que se va avanzando en la historia. Entonces esto es importante. ¿Cómo aumenta la superficie de masticación de los molares? Observen acá. Va aumentando y ya teniendo una especie de caballo mucho más adaptada al medio. Perfecto. ¿Cuáles son entonces estas pruebas bioquímicas? Las pruebas bioquímicas implican que todos los seres vivos estamos compuestos de un mismo número de átomos o moléculas, siendo los bioelementos conformaciones atómicas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos bioelementos o la conformación de estos átomos forman moléculas, como por ejemplo la alfa de glucopiranosa, siendo esta la glucosa, conformación de nucleótidos con fosfatos,
la conformación del isopreno y la conformación de aminoácidos. ¿Qué conforman la glucosa? La formación de polisacáridos. ¿Qué conforma la formación de fosfatos y nucleótidos? La conformación del ADN. ¿Qué conforma las varias cadenas de isopreno juntas? El colesterol. ¿Y qué conforman las moléculas como aminoácidos, complejos enzimáticos y proteicos? Siendo todos los anteriores mencionados macromoléculas. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas biogeográficas? Las pruebas de que en un principio todos esos continentes estaban totalmente juntos, totalmente adheridos entre sí, gracias a algo llamado Pangea, que surgió hace más de 250 millones de años y que es la prueba vital de que existía una fauna común. Ejemplo de esto, el mesosaurio. ¿Por qué? Porque encontraron restos fósiles del mesosaurio en el océano Atlántico, en el océano Pacífico, en el océano Índico y parte del océano Antártico. Entonces es importante tener esto en cuenta. Además de que también se observa, por ejemplo, conformaciones de animales como la llama, como el camello en África, y acá está el ancestro común de esos dos. También tenemos pruebas de la sistemática. La sistemática que aporta árboles filogenéticos, esquemas de relaciones evolutivas con parentesco evolutivo entre organismos. ¿Por qué? Porque las similitudes son grandes y se comparten en un antepasado común más reciente. Acá tenemos la filogenia homínida, que parte desde el Sahelanthropus, Australopithecus, Homo habilis, Homo antecesor, Homo neanderthalensis como el más cercano y el Homo sapiens finalmente, teniendo que el avance a lo largo de la evolución del hombre, a lo largo de toda la historia. Acá tenemos las pruebas de la anatomía comparada, que habla de los órganos homólogos. ¿Por qué? Porque ¿qué son los órganos homólogos? Los que poseen una misma estructura pero distinta función. Por ejemplo, acá tenemos el quiridio, la conformación de todos los huesos que acá vendría siendo la conformación de la mano en un animal. Acá la conformación de un ala en un mamífero. En los peces la conformación de una aleta. En las aves la conformación de un ala. Y en los anfibios la conformación de patas para saltar, con disposiciones morfológicas diferentes. Entonces tienen una misma estructura, pero la función cambia y constituyen claramente una prueba de un fenómeno evolutivo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de la anatomía comparada? Los órganos análogos, por ejemplo. Los órganos análogos son los que poseen una misma función pero distinta estructura. Por ejemplo, en el ave se tiene esta estructura ósea y en la mariposa ya no se tiene una estructura ósea. Entonces, estos son ejemplos como órganos análogos de que no constituyen una prueba del fenómeno evolutivo. ¿Por qué? Porque hablan de convergencia adaptativa, porque el ave adaptó los huesos para poder volar y la mariposa adaptó alas para poder volar. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de anatomía comparada? Los órganos vestigiales. Órganos que no tienen ninguna función en algunos organismos, pero que en otros sí. Es decir, son órganos atrofiados sin ninguna función en la actualidad, pero que pueden revelar la existencia de antepasados. Entre el delfín y la foca hay un gran ejemplo. Mire, acá tenemos, en el delfín no presenta ninguna función, pero en la foca sí presenta una de las funciones. Como ejemplo de esto tenemos como órgano vestigial en el ser humano la apéndice. ¿Cuáles son entonces las pruebas de la embriología? Estudios tempranos hacia estudios tardíos, el parecido de las formas embrionarias tempranas. Mire, observen, todas estas estructuras son muy parecidas, siendo esta última la del hombre. Mire, todas estas estructuras son muy parecidas. Cuando ya están más tardíos ya no son tan parecidas, mire. Acá la formación de una tortuga, la formación de un ave, la formación de un porcino, la formación de un conejo y la formación de un ser humano. Ya en estadio tardío ya todos son menos parecidos. ¿Cuáles son entonces las pruebas de domesticación? Las pruebas de domesticación son aquellas pruebas en las que a lo largo de los siglos el ser humano ha realizado domesticación con diversidad de animales provenientes de una selección artificial.